Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video. Yo soy Juan y de antemano siempre agradeciéndoles por los comentarios, por los likes, por los suscriptores. Esto va creciendo, de pronto va un poquito lento, pero no importa. Igual de todas maneras lo más importante es hablar de libros. Así que hoy les tengo tres súper recomendados que espero les guste muchísimo. Así que ahí nos vemos. ¿Te imaginas que Bogotá fuera como Siria? Es decir, que esté en completo combate, que los paramilitares se tomen una parte de Bogotá, que el ejército se tome otra y que estén cayendo bombas constantemente, y que el gobierno salga corriendo para Cartagena. Algo loco, ¿no? Bueno, aunque no imposible, pero es una situación de ficción bastante interesante que solamente la van a encontrar en un libro, El cerco de Bogotá, de Santiago Gamboa. Primero tengo que decir que Santiago Gamboa es uno de los escritores de cabecera que me ha acompañado en muchos momentos de mi formación literaria, pero específicamente de pronto uno de sus libros es este libro de cuentos, El cerco de Bogotá. Ese es su primer cuento de 6, en el cual habla de que Bogotá está en un estado de sitio, caen bombas, carros explotan, la guerrilla se tomó una gran parte del sur de Bogotá, el ejército contraataca, no se dejan francotiradores, y entre ese grupo de pocas buenas personas que quedan, hay dos periodistas extranjeros que vienen a hacer reportería de guerra. Es un relato para quienes nos gustan un poco el periodismo, pero también que nos gusta demasiado esos relatos de ficción con algunos tintes políticos, o sea, en un asunto entre la realidad y la ficción. Así que Santiago Gamboa, el escritor bogotano, hace todo un esfuerzo en su cuento El cerco de Bogotá para narrar ese ejercicio periodístico de guerra. Muchas veces nosotros no pensamos en los periodistas que están metidos en esos combates, que tienen que buscar refugio, que andan con chalecos antibalas, que tienen que cuidarse demasiado, como sucede por ejemplo en las guerras allá en el Medio Oriente o en un relato como este de ficción. Entonces, ¿qué sucedería cuando esta gente, o cómo es su trabajo mejor, de esta gente en esos momentos de guerra? Entonces, son 6 relatos. El primero, El cerco de Bogotá, que nos habla pues de una ciudad, de esta capital sumida por la guerra total. El gobierno nos ha olvidado y la gente que tuvo dinero pues pudo volar fuera del país o están como en Cartagena, en Cali, en Medellín, en lugares más seguros. Mientras tanto, otro grupo de personas intentan sobrevivir cuidándose en algunas casas. El centro de Bogotá está colapsado y lo único que hay son muertos, muchos muertos. Así que dos periodistas vienen para informar a sus países lo que está sucediendo en Colombia. Todo un ejercicio periodístico, todo un ejercicio de reportería, cómo funciona la cuestión de los datos, las alianzas, las conexiones, cómo uno de los periodistas se filtra. Es un relato realmente que te lleva a vivir emociones porque no sabes qué es lo que va a suceder paso a paso, sabes que uno de ellos está en problemas. Así que es bastante llamativo este tipo de cuentos que, como les decía, en ese paso entre ficción y realidad, pues Santiago Gamboa hace un gran ejercicio. Los otros 5 relatos que están en este libro también son sobre periodistas. Ya en distintos lugares. Hay uno que está en un aeropuerto que vive una situación bastante delicada. La historia de una muchacha que lucha como por hacerse un paso en el ejercicio del periodismo y tras de ello le toca hacer bastantes cosas, además que no sufre nada de pudor ni le interesa muchísimo hacer cualquier cosa por tener la chiva o las noticias. Algunas relaciones amorosas, el impedimento del periodismo cuando se hace seriamente y dedicadamente. Entonces es un poco complicado compartirlo con otros hechos de la vida. Entonces es un libro en el cual Santiago Gamboa lo que hace realmente es mostrar primero su pasión periodística y segundo mostrar todo lo que sabe. Hay que decir una cosa: Santiago Gamboa fue reportero de guerra en el Medio Oriente. Él estuvo trabajando para el Tiempo y para El Espectador.
y escribió muchísimo sobre varios asuntos en los cuales les tocó vivir. Santiago Gamboa tiene una característica muy particular y es que es un escritor que ha viajado demasiado por el mundo. Entonces muchas de sus obras hablan sobre eso, literatura de viajes. Entonces en Pekín, en Francia, España, Italia, en donde él muestra a través de sus novelas toda su experiencia, tanto en los países como en su ejercicio de periodismo. Es un libro de cuentos bastante llamativo. Yo lo tengo en esta edición, Ediciones B, que es la primera edición, o sea, esto es un privilegio, es la primera edición, pero se encuentra actualmente, hace no más de 7 meses sacaron una nueva edición, se publicó en Venezuela, pero ya está a la venta en cualquier librería. Así que vale la pena que lo compren, vale la pena que lo leen y que lo disfruten muchísimo. Santiago Gamboa es un escritor realmente bastante valioso que con el tiempo les iré contando de varias novelas, porque como les dije al comienzo, es mi escritor de cabecera, por ende, entonces siempre estoy en contacto con sus libros y sus libros me han ayudado mucho, sobre todo uno de ellos que se llama Vida Feliz, de un joven llamado Esteban, que refleja algunas cosas bastante llamativas. Un cuento, un libro, 6 relatos diferentes que nos hablan del poder de la guerra, de lo difícil que es la guerra, pero desde los ojos de un periodista. No es un libro periodístico, de una vez lo digo, es decir, no tiene cuestiones técnicas ni mucho menos, sino son relatos de ficción desde los ojos de un periodista y con los personajes como periodistas que hacen que esta labor sea mejor. No queda más entonces que decirles que aprovechen si pueden ir a comprar este libro, que lo lean, se lo disfruten, que lo gocen. Realmente Santiago Gamboa vale muchísimo la pena y vale la pena dedicarle bastante tiempo. Si de pronto tú eres un poco más de asuntos, un poco más allá políticos, entonces lo puedes leer todos los sábados o domingos en El Espectador como columnista, a veces en el diario El País también los días jueves. Así que súper pendientes de Santiago Gamboa, que es otro de los representantes de las letras colombianas a nivel mundial. Otras voces, otros libros siempre te tienen recomendados para que sigas anotando ahí en tu lista de libros pendientes. Nosotros como lectores siempre tenemos tanto para leer y poco tiempo para ello. Sin embargo, es como una adicción acumular libros. Así que nosotros contribuimos en eso, a que acumules libros. Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Primer recomendado. Es un serial de cuentos en donde el escritor chileno expone toda su capacidad como cuentista. Ya saben un poco que la vida de Roberto Bolaño es un poco dura, su reconocimiento llega tarde, sin embargo nos deja este libro de cuentos Putas Asesinas que vale la pena comprarlo, tenerlo ahí, leerlo como en el bus, leerse un cuento en la noche antes de dormir. Ya saben aquel dicho, ¿no? El que se acuesta leyendo amanece sabiendo, todo este tipo de cosas. Entonces recomendadísimo Roberto Bolaños. Y el segundo es un recomendado que me da mucha emoción porque un día como hoy se cumplen 4 años de la muerte de uno de los grandes escritores del boom latinoamericano, Carlos Fuentes, y más allá que la muerte de Artemio Cruz, Aura, sus grandes novelas, quiero recomendarles este. Federico en su balcón es un libro que hace referencia más o menos, digámoslo así, o si lo quieres considerar directa, al pensador alemán Friedrich Nietzsche, donde Carlos Fuentes hace el ejercicio de exponer una parte de la vida del filósofo alemán y sobre todo sus reflexiones acerca de la vida, su sistema filosófico por ahí está delineado. No es un libro para nada aburrido, es una novela, tiene su trama, tiene su historia, pero desde ese punto de vista, desde Friedrich Nietzsche, desde Carlos Fuentes, o sea, es una mezcla entre los dos, entre la literatura, la filosofía, por si gustas de esto. Bueno, no queda más entonces que agradecerles por ver el video, por compartirlo, por suscribirse, por darle like, por contarle a sus conocidos de que aquí estamos hablando de libros, de buena literatura,
creo que poco a poco se va acercando el gran día de hacer una diferencia entre la literatura juvenil y este tipo de literatura. De pronto quizás hablar un poco sobre los booktubers de la literatura juvenil y los que tratamos de hablar de este tipo de literatura. Más adelante creeré yo que hay que hablar de eso, con todo respeto y con todos los análisis pertinentes. Sin embargo, por ahora, no se les olvide entonces dar like, no se les olvide suscribirse, no se les olvide compartir y sobre todo no se les olvide que después de leer un libro uno jamás vuelve a ser el mismo, y como diría Borges, que otros se jacten de los libros que han escrito, nosotros nos jactamos de los libros que hemos leído. Un saludo para todos y muchísimas gracias por estar aquí.